Muchachos, buenas tardes. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Ahorita les voy a poner aquí qué es la linealización con un ejemplo, ¿sí? Cómo se corrige o se aproxima a un modelo que no es lineal mediante una linealización, ¿sí? Esto se va a hacer sobre el documento de PDF que ustedes ya tienen por ahí, el enlace para acceder y que pueden revisar, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos a iniciar. Un segundito aquí. Para también ver el tiempo, no quiero que se me extienda mucho este tiempo porque luego, pues terminamos haciendo videos muy largos, ¿no? Entonces, nada, les digo, vamos a comenzar y pues adelante. Un segundito. Bien, este de aquí es el PDF que les pasé, ¿sí? ¿Lo están viendo? Viene muy completo, es un resumen rápido para explicar qué es la linealización, qué es un modelo lineal y no lineal. Comentarles que el lineal, como ya hemos visto en clases, es aquel que tiene algún exponente que no es 1, ¿sí? Que puede ser fraccionario, puede ser negativo, puede ser mayor a 1 en alguna parte de su modelo, del modelado, ¿sí? Puede ser que una entrada esté elevada al cuadrado o puede ser que se deba a que hay alguna función trigonométrica, logarítmica, exponencial, etc., ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, la linealidad se define que debes de cumplir estas dos propiedades, aditividad y homogeneidad. Ahí le dan una revisada a ustedes, ¿sí? Aquí lo que me interesa es, bueno, también que le den una revisada a las no linealidades típicas de sistemas, para los eléctricos, por ejemplo, para los sistemas físicos que no son eléctricos simplemente, pero que como que combinan un eléctrico y un mecánico, ¿no? Siguen siendo aquí puros eléctricos, pero aquí ya con un motor eléctrico, ¿sí? Por las RPMs, por ahí. Y tenemos, bueno, en este caso, cuando hay separación del mecanismo, ¿no? La histéresis asociada a algunas, las holguras en algunos casos de sistemas mecánicos, ¿no? Que no las podemos controlar. Bien, finalmente, ¿qué es la linealización? Pues es pasar un modelo difícil, digamos complicado, con ciertos términos que no podemos tratar directamente, como esta raíz, ¿no? A un modelo que sí se puede tratar, digamos, ¿sí? Pero acuérdense, siempre hay un rango de validez, como dice aquí, y este rango de validez está alrededor del punto de linealización, ¿sí? Creo que hasta ahí no hay ningún problema. Y bueno, la técnica de linealización es una aproximación, ¿sí? Es como todo método numérico, las aproximaciones pero no son exactas. Y bueno, aquí viene cómo hacerlo, ¿no? Viene así como platicado, cómo se puede hacer. Yo me voy a saltar todo esto y quizás esté recurriendo a regresar, pero me voy a ir directamente al ejemplo, ¿va? Entonces, por ahí lo tienen. Dice, tienes un depósito, bueno, no está aquí el texto, pero tienes un depósito en el cual hay una válvula en la cual vas a alimentar una señal y esa señal va a producir que haya un flujo de salida, ¿sí? El flujo de entrada es variable respecto al tiempo, pero digamos que podría ser constante, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos controlar la válvula, puede ser la apertura de esta válvula, y con base en esa apertura podemos nosotros producir aquí un flujo de salida, ¿sí? Entonces, ese flujo de salida afectará forzosamente la cantidad de líquido que haya en este depósito. Entonces, si se fijan, aquí lo que me dice es que la función a linealizar es esta, ¿no? Entonces vamos a definir, cuando tenemos una función muy difícil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos regresamos aquí, tenemos cualquier modelo, el que sea, ¿sí? Tenemos que definir cuáles son las variables que intervienen en ese modelo. Una vez que tenemos esas variables, podemos definir al modelo como que este modelo, f de algo, depende de todas estas. Son 3 variables. Estas variables son aleatorias, ¿no? Pueden estar variando. Y yo digo, y propongo, bueno, si eso es verdad, perdón, este es mi modelo que quiero linealizar completo. Quiero ver qué pasa cuando ese modelo es igual a 0, es decir, cuando y es igual a 0, ¿sí? Se escoge ese valor por un motivo sencillo, que es inicializarlo, ¿sí? Vamos a decir el modelo entero, ¿sí? Quiero ver primero qué pasa cuando esto es igual a 0. Claro, puede tener cualquier valor, ¿no? Puede tener una respuesta variable, que sería esta f, ¿verdad? Está variando respecto al tiempo, pero primero lo evalúo en 0 y quiero ver qué pasa. Se escoge un punto de linealización, ¿sí? ¿Qué punto de linealización sería ese? Bueno, yo no lo sé, pero ustedes lo pueden definir posteriormente para su proyecto, ¿sí? Pero no lo sé, pero sé qué características debe tener. Entonces yo lo catalogo como y' inicial, y inicial y entrada inicial, ¿no? Entonces la y inicial tiene que ser, la derivada de la y inicial tiene que ser forzosamente 0, porque derivar, en este caso la entrada, yo podría tener cualquier valor, pero yo quiero evaluar específicamente donde la derivada vale 0. Esa es la primera condición, ¿sí? Que la primera derivada sea 0, ahorita por lo pronto. Y aparte, la función donde yo tenga esos valores fijos, también tiene que ser igual a 0, es decir, esta función de acá arriba, en esos valores iniciales, tiene que cumplir con el 0. ¿Sí? Ahorita lo hacemos con el otro ejemplo. Y teniendo eso, entonces yo puedo despejar la y0, ¿sí? Porque acuérdense que la y' vale 0. Y esta función está igualada a 0, y de ahí hay que despejar esto, ¿no? Bueno, ahorita lo hacemos, ¿sí? Ahora, nosotros asumimos que esta función inicial vale 0,
y que la podemos aproximar con una expansión de Taylor, ¿sí? Entonces la expansión de Taylor reza así, ya luego la escribo en el pizarrón y la explicamos. Bien, esto es a grandes rasgos, muchachos, lo que se va a ir haciendo, ¿sí? Ya llevamos 7 minutos de video, entonces déjenme entrarle, ¿no? Directamente. Bueno, entonces, en la linealización que vamos a hacer, en el ejemplo, hay un tanque, ¿no? Tenemos un tanque, ups, qué feo quedó, déjenme hacer una línea recta. Entonces tenemos un tanque, el cual está recibiendo un cierto flujo de entrada, ¿sí? Y hay una válvula de salida en la parte de acá abajo, la voy a representar como se representan las válvulas que ustedes ya conocen. Bueno, voy a poner con color negro para diferenciarla de las demás. Y es un volante con una línea de aquí a aquí. Y es una... un segundito. Entonces es con una especie de reloj de arena, ¿no? Entonces esta es mi válvula, que yo puedo estar corrigiendo, ¿no? Su posición. Es decir, que a una cierta apertura, por si algo, un cierto ángulo de apertura, representa un cierto flujo, ¿no? ¿De qué depende eso? Pues dependerá de dependerá del espesor, ¿no? No del espesor, del diámetro del tubo de salida, ¿no? Entonces aquí hay una altura h. Esa altura h depende de dos cosas. Obviamente depende del tiempo, depende de Q y depende de la entrada 1, que es cuánta salida hay aquí, que también se puede hacer. Voy a poner QS, ¿sí? El caudal de salida varía respecto a esta U. Entre más abierto, o sea, una mayor señal, esta posición se abre totalmente, ¿no? Por ejemplo, a voltaje máximo, voltaje mínimo, máximo y mínimo. Tenemos voltaje máximo y mínimo. ¿Sí? Esta entrada va a variar de aquí a aquí, ¿sí? En el mínimo, pues obviamente va a estar cerrado, 0% de apertura, y el máximo 100% de apertura. Entonces podemos vincular el mínimo y máximo a un caudal, porque caudal es igual a velocidad por área, ¿no? ¿Sí? Y el área pues depende de la entrada U. Esta velocidad de aquí depende del caudal también. Pero hay otra cosa. Como este es un sistema de Bernoulli, ustedes saben perfectamente que esta distancia de aquí hasta acá afecta cómo se comporta el caudal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta velocidad la puedo conocer en función de esta altura, esta columna de agua. Entonces tienen que hacer ese análisis ingenieril ustedes, para sacar cómo la velocidad esta de aquí depende de esta altura en función de esa ecuación que ustedes conocen de Bernoulli, ¿sí? Sin considerar pérdidas o considerándolas, donde tenemos que la h de entrada más velocidad cuadrada sobre 2 más la presión 1, ¿sí? Esto, déjenme checar nada más la otra parte de la ecuación. Ya ven que tiene muchas versiones, ¿no? Entonces depende de las versiones que manejemos. Entonces esta donde está la presión solita, entonces la presión tiene que incluir la densidad en esos otros términos, ¿no? Densidad por gravedad, y aquí es la densidad por velocidad y ya está. ¿Sí? Para que quede correcta. Okay. Entonces esto es igual, entonces aquí ustedes lo hacen, ¿no? Densidad, gravedad, h2 más densidad, velocidad 2 al cuadrado más presión 2. Entonces estos dos son iguales, pero la h2, como está en la marco de referencia, que es esta de aquí abajo, se elimina. Esta de aquí se elimina porque aquí se asume que no se está moviendo el fluido. Y la presión 1 y la presión 2 necesitaríamos conocerla, pero como está abierta la atmósfera y acá abajo también está abierta la atmósfera, entonces presión 1 y presión 2 son iguales, entonces al despejarla se elimina y me queda que se puede cancelar aquí la densidad, ¿no? De forma que la velocidad 2, que es esta velocidad de aquí abajo, es igual a G. Bueno, 2 de aquí también lo puedo eliminar. Ah, no es cierto, ese 2 no se elimina. Entonces 2 veces G por H1, ¿no? Pero H1, quizás esta distancia de aquí hasta acá, pues ya incluye la H, ¿no? Entonces H1 pues va a estar variando y se va a llamar simplemente H. Pero tengo que sacar la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces por eso nos queda un término ahí que pide sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, sistema tan sencillo, la velocidad de aquí abajo depende de eso. Entonces, esta velocidad, si yo veo el 2G, es una constante, le saco raíz a esto, entonces yo podría separar esto en dos raíces.
donde una primera raíz va a ser constante y esta otra va a estar variando en función de cómo cambia la h, porque h depende del tiempo. Entonces, eso es nuestro modelo difícil, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la velocidad, pero falta sacar el área. El área, pues como depende de la entrada, pues quizás la entrada también depende del caudal que quiero, ¿no? Entonces, esa entrada, pues también depende de h. Bueno, al final de cuentas, este término creo que es fácil de verlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este término, pues no hay problema. De la hidráulica lo sacamos, ecuación de Bernoulli. Y bueno, ahí se explica eso, ¿no? Entonces no hay tanto problema. ¿Ok? El chiste es dejarlo implícito, de esta manera. Bien, ya llevamos mucho tiempo. Llevamos 15 minutos. Entonces, con esto, ya sé de dónde vienen esos términos raros, ¿no? Entonces, si yo analizo todo el sistema, el caudal de aquí afecta a esta H1, ¿sí? Entonces tengo que incluir en ese caudal de ahí todos los parámetros que afectan a esa H. Entonces, por eso nosotros tenemos un modelo en el que dependemos, se los voy a poner aquí para que vuelvan a ver, que el modelo nos dice que es igual a área por el cambio de la altura. Entre mayor diferencia de altura, mayor cambio de la velocidad, ¿no? Entonces, básicamente es el caudal, esto. Entonces, cambio de la altura respecto al tiempo es flujo másico, ¿no? Entonces, bueno, nos queda de la siguiente forma, ¿no? Entonces, dice área, depende del cambio de la altura respecto al tiempo. Esta altura la voy a poner en otro color, para que sepan que esta variable no la puedo, es una variable realmente, ¿no? Y esta área de aquí es el área de esta cosa, abierta completamente, ¿sí? No más que esa depende de cómo yo esté abriendo con la señal aquí, ¿verdad? Entonces esa es una cosa. Pero tengo igual a el caudal de entrada. Ups. Caudal de entrada, que es este de aquí, ¿verdad? Más el término de la, perdón, menos el término de la entrada, que no sé cuánto es, ¿sí? Pero es un valor de voltaje, ¿sí? Que está, o quizás no es de voltaje, quizás es de un sistema mecánico, entonces podría ser la posición angular, ¿sí? O el desplazamiento angular, no lo sé, ¿sí? Pero puede ser incluso un voltaje, ¿no? Entonces puede ser voltaje, que voy a estarlo controlando respecto al tiempo, por una constante. Esa constante debe de incluir una conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pasando de un sistema que puede ser de un sistema mecánico a hidráulico. Y eso yo no lo puedo saber hasta que resuelva el sistema, ¿no? Una disculpa, que creo que hice muy pequeña la pantalla. No quiero hacer eso. Yo lo que quería hacer era alejarme. Eso, ahora sí. Ahí está. Entonces, es acá y luego multiplicado por otra vez. Ahora la pura raíz de H, ¿no? Respecto al tiempo, que por eso aparece por aquí esa H. Entonces este 2G también tiene que estar por ahí en esa Q, ¿sí? Que se multiplica por la entrada, y la entrada puede ser un porcentaje de apertura, ¿no? Pero quizás es una cierta rotación que nosotros vinculamos esa rotación con la apertura que tendría esta cosa, ¿no? O la velocidad, miren, es la velocidad que tiene esta cosa. Entonces, bueno, ahí hay que checar, pues, que estamos analizando, pero, bueno, digamos que esta acá incluye esta 2G, y pues, por ahí puede incluir una conversión entre la velocidad y la apertura esta, ¿no? Directamente. Entonces este Q de salida lo pongo por acá abajo y el área también va a estar ahí en esa K. Todo está adentro de esta K, ¿sí? Bien, entonces esta es la velocidad. Ok, ya lo tenemos. Entonces este es mi modelo. Este es mi modelo matemático que ya entiendo que ya quedó. De hecho este tiene que ir en otro color, ¿sí? Y pues nada, ¿no? Si ustedes revisan el PDF, pues obviamente esto lo estoy copiando de ahí. Lo están viendo cada vez que paso para acá. Pero lo que no ven es qué vamos a hacer adelante. Entonces, según lo que dice un poco antes en las diapositivas de ese PDF, es que tenemos que igualar el modelo a cero, ¿sí? Primero. Entonces lo que voy a hacer es igualar a cero el modelo, ¿sí? El modelo o la función. El modelo general, digamos. El modelo que yo entiendo que es el bueno, ¿sí? Que ya lo definí. Entonces cuando igualo a cero, lo que termino haciendo es esto. Un despejo, ¿no? Entonces voy a despejar, voy a dejar del lado derecho el cero, ¿no? Entonces este pasa con signo negativo, este con signo positivo, que esta es la entrada, por Q, por la raíz de HT. Todos estos test que están entre paréntesis son funciones del tiempo, ¿no? De hecho este podría llevar aquí su T. O quitarlo, ¿sí? Entonces para que no se vea tanto ahorita, tan feo. Bien, entonces lo voy a reescribir sin T. Eso básicamente lo hacen para que no se les olvide que todas estas cosas están variando respecto al tiempo. Y bueno, al final esto está igual a cero, ¿no? Entonces, igualamos el modelo a cero. Luego, ¿qué sigue? Bueno, establecer punto inicial. Nosotros consideramos que el punto inicial es donde ya no hay variación. Entonces va a ser estacionario, ¿sí? Ok.
Bueno, ahí se supone que dice estacionario. Lo vuelvo a escribir. Estacionario. ¿Qué quiere decir que es estacionario? Estacionario. Eso quiere decir que ya cuando establezcamos el punto inicial, ya se tiene que mantener ahí el modelo. Eso es lo ideal. Sin embargo, a veces no se logra, ¿no? Entonces, primero consideramos que es estacionario y luego vemos cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer posteriormente, ¿sí? Entonces, estacionario quiere decir que el cambio de la función tiene que ser igual a 0. Es decir, suponemos que ya no va a estar variando la función, al menos al inicio. O sea, consideramos que esa función debería de mantenerse estacionaria, ¿sí? Entonces, por eso es una primera consideración. Y bueno, entonces, establecer el punto inicial es lo que yo veo aquí que depende de mi sistema, de lo que depende, de las variables que depende, las tengo que inicializar. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que h, vimos que q depende del tiempo porque podría estar variando. La entrada también depende del tiempo porque podría estar variando, y h. Entonces, las tres, todas estas son parte de mi modelo. Entonces, el modelo, yo voy a poner f, depende de las variables siguientes. Primero es h, la más fácil. Luego u, voy de derecha a izquierda para más sencillo. Luego q, todas estas dependen del tiempo. ¿Y qué creen? Bien. También tengo que considerar esta otra, que es cómo cambia la profundidad dependiendo del tiempo, ¿sí? Entonces, también se debe considerar como una variable el cambio de h respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque también podría variar respecto al tiempo. Es decir, si esa velocidad de cambio fuera constante, pues no la tendría aquí como una variable, ¿no? Pero sí puede variar, es decir, puede ser más rápido el cambio o más lento. Entonces, de manera instantánea puedo calcularlo como un cambio del cambio. Se escucha muy extraño, pues, pero así es. Entonces, mi modelo yo quiero evaluarlo donde está la parte inicial, ¿sí? Entonces, déjenme alejar un poquito para tener más espacio. Voy a tratar de hacer como un circulito para regresar acá y explicar por qué se hace todo. Entonces, una vez que se tiene esto, le tengo que decir, bueno, quiero evaluar cuando esto es 0. Eso ya lo hice, ya lo despejé. Ahora quiero evaluar un punto específico. ¿Cuándo? Cuando tengamos esto y que esta valga 0, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo voy a poner así, ¿sí? Van a ver por qué se hace 0. Bien, entonces, h puede variar, pero estoy diciendo que h en este caso es constante porque es un valor definido. U, yo considero que es un valor definido, es una entrada fija en este momento, solo por este momento. El caudal, el caudal también está fijo, porque yo estoy decidiendo que ese debe ser el valor de entrada. Y finalmente, pues como esto es fijo, si lo derivo respecto al tiempo, pues el cambio de h respecto al tiempo de h inicial es 0. ¿Por qué? Porque acuérdense, este es fijo y no debe de cambiar respecto al tiempo. En este caso, este es 0 forzosamente. Entonces de una vez lo podría tachar de aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿sí? Ya que definimos esto y que todas las variables respecto a esto vale 0, todos los cambios, por eso esta también se hace 0. Entonces ya dije que es estacionario, ¿sí? Bien. Entonces una vez que digo que es estacionario, defino mi relación que van a tener la entrada, caudal y la altura h, ¿sí? Entonces si me regreso a lo que es mi modelo, de aquí, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Sustituir, ¿no? Tengo un área conocida, que debería de conocer, y luego el cambio de h respecto a t, lo voy a sustituir así completo, y donde hay un h le pongo un 0, ¿sí? Luego tengo menos q, le voy a poner q0. Se fijan, no le voy a poner, nunca le voy a poner que depende del tiempo, porque no depende del tiempo, ¿ok? Luego más u0, que multiplica a k, que es una constante, que debe de vincular, ya vimos, la gravedad, la amplitud de la válvula, o lo que sea, y multiplicado por h0. Y acuérdense que como ya está igualado a 0, pues esto vale 0, ¿sí? O sea, estoy tomando esto, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí yo elimino este término, porque ese término, acuérdense, no puede estar variando porque debe ser estacionario el punto de inicial, ¿no? Punto de linealización. Punto inicial o punto de linealización. Supongo que inicial o de linealización. Linealización. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí creo que todo está bien. Entonces este se elimina. Y de aquí ya puedo sacar una relación en la que puedo poner h0 en función de los demás, ¿sí? O la que yo quiera escoger en el ejercicio. Lo que se hace es que se va haciendo respecto a... se despeja. A ver, déjenme checar cuál se despeja. Deme un segundito. Que ya se me perdió el acordeón aquí. Espérenme un segundito. La que despejamos es... O sea, puede despejar cualquiera, ¿no? Y luego sustituirla en la función. Pero aquí la que se despeja es h0, ¿sí? h0, que es la que nos interesa. Y acuérdense que la entrada es la que podemos estar variando. Entonces la variable va a quedar en función de la entrada, ¿no? Que nosotros podemos estar modificando. Entonces, si yo despejo aquí,
quedaría H0 es igual a Q0 entre U0 por K y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Porque para sacar la raíz de aquí, ¿sí? Q0 es el valor inicial del caudal, o sea, no inicial, sino el valor en el que yo quiero establecer mis parámetros, ¿sí? No es que sea el inicial, podría empezar en 0, no. Aquí es un valor que yo quiero definir, ¿sí? Entonces ya vinculé esos dos valores. Acuérdense que en ese caso Q0 podría ser constante también, o sea, no importa. Y tendríamos U0 K entre 2. Bueno, es una forma de despejarlo, ¿no? Podríamos no despejarlo así, porque no queremos que aparezcan cuadrados, ¿no? Entonces, quizás podríamos definir Q0 como nuestro despeje, para que nos quede más sencilla la expresión, ¿no? Entonces, si quieren, podríamos definir, o podríamos despejar Q0. ¿Sí? Q0 es igual a, y pasaría todo esto así, ¿no? ¿Sí? Bueno, ustedes pueden ir siguiendo el ejercicio por ahí. Por ahí hay un despeje que después vamos a ir viendo cómo se utiliza, ¿no? O quizás, más bien lo que nos pueda servir mejor es, a ver, yo quiero ver mi entrada, cómo la voy a definir en función de mi salida y no mi salida, sino la variable que quiero controlar y la otra variable que afecta todo, ¿no? Entonces podríamos quedarnos así con este despeje así. Para definir mi entrada, ¿no? Mi entrada de linealización o punto de linealización, ¿no? Entonces vamos a dejar así. Todo no pasa nada, ¿ok? Bien, dijiste que ya teniendo este parámetro de entrada para el control de mi sistema, yo tengo que definir Q0 y H0 desde el inicio, ¿sí? Yo que decía, bueno, va a ser 1 metro de altura y va a estar entrando 1 metro cúbico sobre segundo. Entonces yo siempre voy a tratar de establecer ese como mi parámetro en el que quiero mantener mi sistema, ¿sí? Bien. Ya tenemos más de media hora con esto. Espero ya con esto terminar, ¿sí? Entonces dice, si se fijan aquí, vamos a regresar. Ya que tienes todo esto, ya que igualaste esto, ya que tienes esto aquí, pues ahora sí empiezas a hacer la linealización, ¿no? ¿Cómo la linealización? Bien, la linealización dice así. Yo lo que quiero es decir que ya despejé mi modelo, está igualado a 0. Ahora quiero acercarme lo más posible a ese valor sin necesitar meter toda la variable completa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, la serie de Taylor dice así. Pones tu función, lo que vale al inicio, con tus parámetros iniciales, ¿sí? Lo que valga. Ahora, ¿tus parámetros iniciales ya los tienes? Sí. ¿Ya pusiste lo que vale? Sí. Okay. Ahora, deriva la función respecto a una de las variables, ¿sí? Y haz una diferencia entre el valor real y el valor inicial para esa variable. Luego, haz lo mismo para todas las variables. Y este va a ser tu primer término. Este es el primer término de la expansión de Taylor con esta metodología. Está aquí. Puedes agregar más términos. Si tú quisieras agregar más términos, el siguiente término se hace de la siguiente forma. Derivas respecto a todas las variables que haya, lo divides entre 1 al 2, lo derivas 2 veces sobre la misma variable y luego pones el factorial de 2, así como está aquí, y la diferencia entre la posición 1 y la posición 2, o la posición 1 y la posición inicial, o el punto de linealización, la elevas al cuadrado. Y así vas agregando más y más términos. El siguiente término, el cuarto término, sería la función, la derivas 3 veces respecto a la misma variable, pones el factorial de 3, así como está aquí, y el binomio o la operación que tienes que hacer aquí va a ser al cubo. Y así vas agregando más y más términos, y entre más términos agregas, más próximo va a ser tu resultado a y, ¿no? Al verdadero valor de y. Nosotros no vamos a irnos a más términos, solo vamos a usar el primer y el segundo término, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siguiente término ya incluye un término al cuadrado, ¿verdad? Y no nos interesa eso. Lo que yo quiero es una aproximación lineal. Entonces, como es una aproximación, pues tomo una parte de esa serie infinita, ¿sí? Pero esa serie infinita nomás tomo una parte, que es la parte lineal, que son los primeros dos términos, y ya está. Entonces, el siguiente paso sería derivar mi función de la siguiente forma. En el caso de que haya varias variables de las que dependa mi sistema, pues tengo que derivar sobre cada variable, ¿sí? Y hacer esta resta, ¿sí? Esta resta finalmente la voy a indicar como directamente una diferencia de posición o de valores entre la variable medida realmente y la variable que yo quiero, el valor que quiero que tenga esa variable, ¿sí? Ese va a ser mi modelo lineal. Y por eso aparecen aquí encapsuladas en estas deltas, ¿sí? Bien, una vez teniendo eso, las deltas se llaman variables de desviación, ¿sí? Y una vez teniendo eso en mente, vamos a hacer la expansión de Taylor, ¿sí? Entonces vamos a empezar y la vamos a escribir rapidísimo. Dice expansión, déjenme lo pongo aquí de una vez. Pues la primera parte es la función cuando la variable vale 0. En nuestro caso no es una sola variable, sino que son 3. Entonces,
tenemos que poner la función cuando todas las variables están en el punto inicial. No que valgan 0, sino que están en el punto inicial. Luego, tengo que derivar respecto a cada variable, ¿sí? Lo voy a poner en general, como si fuera una sola variable, y ahorita las ponemos, ¿no? Por separado. La función, ¿sí? Pero no la función x0, sino la función completa. Ya que la derivo, evalúo cuando x tenga estos dos valores, ¿sí? Bueno, aquí viene indicado como cuando va de 0 hacia arriba, ¿no? Pero realmente no es de 0 hacia arriba, sino de x0 hasta la función. Pero bueno, vamos a considerar que siempre vamos a evaluar en 0, ¿de acuerdo? Y cada una de las derivadas las vamos a evaluar en 0. Entonces, esto es si hay una sola variable. En nuestro caso, para este problemita vemos que no hay una sola variable, ¿verdad? Sino que hay varias. Entonces, obviamente esta derivada va a ser mucho más complicada, ¿sí? Entonces, la expansión en serie de Taylor nos dice, pon la función evaluada en x0. Bueno, pongo la función evaluada en x0, pero en nuestro caso no es una variable, sino que son varias. Entonces, para mi caso, voy a poner más grueso esta punta porque la función cuando vale h0, cuando u0, cuando q0 y cuando el cambio de h0 respecto al tiempo, ¿sí? Esa es la primera. Obviamente necesito el valor de esto, pero ahorita lo checamos. Más, en nuestro caso, va a ser la derivada de esta función respecto a, vamos a poner h0, evaluada en 0, para el valor de h menos h0. Luego, más el cambio de la misma función respecto a u0, evaluada desde 0 hasta, evaluada en 0 para cualquier valor de, en este caso sería u, ¿sí? Que no esté en la u inicial, más otra vez la misma derivada, pero la misma función derivada respecto a q. Le puse h0, perdón, no es h0 ni u0, es h, u evaluado en 0, q evaluado en 0 para cualquier cambio de q respecto a la q inicial, y finalmente, último pero no menos importante, el cambio de la función respecto a cómo cambia q, pongo q' desde 0 para cualquier cambio de q. Es una q también, que está cambiando respecto a q inicial, ¿sí? Porque sí puede cambiar, si empieza a cambiar q, pues también cambia cómo cambia, ¿no? O sea, puede variar cómo cambia respecto al tiempo, la velocidad de cambio, pues. Bien, ahí está, son 4 términos, 1, 2, 3, 4 con diferencial, y otro más, ¿verdad? Que es esta función evaluada cuando vale 0. Ahora, por suerte, esta es muy sencilla, porque aquí dijimos que iba a valer 0, ¿no? Bueno, quizás no lo puse, pero aquí lo definimos con este 0 de aquí. Entonces, esta vale 0. ¿Ya cuánto llevo? 41 minutos. Ya casi terminamos, muchachos. Esta de aquí habría que derivarla. Entonces, la derivada de esto no es... habría que derivar la función completa, ¿verdad? Entonces, para derivar la función completa, respecto al cambio de h0, por ejemplo, de h, perdón, se reduce mucho, ¿sí? Porque solo hay un término que tiene esa h. Entonces, si derivo la función original, que la función original está por... A ver, ¿dónde está? La función original, que es esta de aquí, o esta de aquí, cualquiera de las dos. Vemos que h solo aparece una vez, ¿verdad? Y que por acá aparece u una vez, q también aparece solo una vez, y el cambio de h nomás aparece una sola vez. Entonces, acuérdense, en ecuaciones diferenciales parciales, todos los términos donde no aparece la variable que estoy tomando en cuenta, desaparecen porque se hacen constantes, ¿no? Entonces, la derivada de esto respecto a todo esto, pues es q. De h, perdón, sería nada más, este y este se eliminan, me quedaría con esta parte, y al derivar esto, pues me quedaría esta otra cosa. Déjense los pongo. Me quedaría aquí el u y k respecto a la derivada de h son constantes, es positivo. Y luego la derivada de h, de raíz de h sería 1/2, y luego le restamos algo, ¿no? Entonces quedaría de h a la menos 1/2, y si yo solo reescribo, pues me quedaría 1 entre 2 veces la raíz de h, ¿no? Porque es menos 1/2, es como si estuviera pasado, como el recíproco, ¿verdad? La raíz, pero el recíproco. Y ahí está, ¿sí? Este es el resultado de este. Ahora, acuérdense que está evaluado en 0, ¿sí? Ahorita vemos qué significa eso. Ahorita nada más estoy sacando la derivada. Luego, la derivada de u,
Bien, la derivada de u, pues este término se elimina, este también, y de este pues me quedaría nada más al derivar respecto a u, todo lo demás se queda constante, quedaría k por raíz de h. ¿Sí? Ahorita vemos cómo evaluamos lo del 0, ya tenemos otro término. Entonces empezamos con este que vale 0, déjame vuelvo a escribir aquí, este que vale u por k entre 2h, raíz de h, 2 raíz de h, más q por h, k por h, perdón, más bueno, de veras, aquí me estoy equivocando, porque no puedo cancelar esto directamente. Esto nomás es la derivada, pero estoy multiplicando por la diferencia de esto y no lo estoy tomando en cuenta, perdón, es h menos h0. Y aquí es u menos u0, ¿sí? Y este de acá, este es una u. Y luego ahora sí, este de aquí sería el cambio de q, ¿verdad? Y como el cambio de q nomás aparece una vez y es un 1, es menos 1, perdón. ¿Por qué? Porque en este caso, si derivo respecto a q, este y este se eliminan, me queda menos q, y derivo eso, me queda menos 1 por q por menos q0, q menos q0, ¿sí? Y finalmente este último, que es el cambio de q, y vemos que el cambio de q aparece nada más aquí, ¿verdad? Entonces al aparecer ahí, hacemos que eliminamos este y este, y me quedaría nada más. Me quedaría nada más este anterior, ¿no? Y si derivo respecto a la derivada, pues esto es lo que estoy haciendo, derivando. Ah, no, es el cambio de q. Es el cambio de h, perdón. Es el cambio de h, me disculpa. Ya me iba a ir a la tumba con ese error. Qué barbaridad. Entonces, es el cambio de h, ¿sí? Entonces h menos h0. Entonces aquí, ahora sí, el cambio de h menos h0', ¿no? Entonces aquí me quedaría más a, que multiplica a h' menos h0'. De esto sé que h0' vale 0, ¿sí? Entonces ahí podríamos tomar eso, pero ahorita por lo pronto lo dejo indicado. Bien, entonces, ya nada más para concluir y que sepan por qué queda como queda el modelo, todas las h's las tomamos como, todas donde, no las h's, sino todas las diferencias las tomamos como una delta d del cambio, ¿sí? Una delta. Y podemos compactar mucho esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando vale 0, esto nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Lo evaluamos cuando vale 0 y eso nos indica que podemos... ya la regué. Otra vez, por andar viendo el acordeón tarde, ¿ven? Entonces, cuando la hacemos 0, lo que obtenemos es la evaluación en 0 nos ayuda a no tener del otro lado nada. Entonces, evaluamos cuando la función vale 0, ¿sí? Entonces, por eso no hay ningún problema y nuestra ecuación la podemos ya dejar así como está aquí, ¿sí? Aquí al evaluar la función en 0, estamos evaluando esta parte de acá, ¿no? Nomás es como indicar que estamos en el mismo punto anterior. Entonces, el modelo, ya simplificado y reducido, quedará como lo siguiente. Bueno, todo esto es igual a 0, ¿eh? Sí, todo esto es igual a 0. Aquí no tenemos que igualar a 0, ¿sí? Entonces, ahora sí, este 0 ya no lo voy a poner y ya nuestro modelo linealizado quedaría de la siguiente forma. UK multiplicado, bueno, quedaría todo esto como en un solo agrupamiento. U, acuérdense que es la entrada, UK entre 2 raíz de h, ¿sí? Pero esta raíz de h de aquí, cuando la función vale 0, pues es h0. Y esta u es la entrada inicial, ¿sí? Eso es muy importante porque esas son constantes. ¿Sí? Entonces, el hecho de que también evaluemos en 0, no es que evaluemos en 0, sino que, bueno, el 0 que estamos poniendo en la evaluación, en la barra esa que aparece ahí, representa una condición inicial, ¿no? Entonces este es 0 y este es 0. Lo que no es 0 es esta de aquí, la diferencia, ¿no? Entonces este es 0 y esta u también es 0. Y eso me faltó en todas. De una vez lo pongo, ya para acabar, ¿no? Esta es la raíz de 0, eso, ajá. Y bueno, y este de acá es... Ups, venga, ahí estás. Esta de aquí, bueno, ahí ya no aparece nada. Entonces en esas donde aparece la función, no es la función en sí, sino es el punto de linealización, ¿sí? Este es u0, k entre 2 raíz de h0. Estoy juntando todo esto por delta de h, ¿sí? Luego menos, más, esta es una h, ¿eh? K por raíz de h0 por delta u menos delta q
Recuerden que tiene un negativo ahí, ¿sí? Y finalmente, a veces, delta, bueno, no delta. En este caso, a veces es conveniente poner así, porque acuérdense que estoy, bueno, lo pongo y lo borro. Estoy delta de H', ¿no? Pero H', ¿qué es? Pues la H' no es otra cosa que el cambio de respecto al tiempo de H, ¿verdad? Entonces yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Para qué? Para regresar a una expresión donde solo tenga H, delta H, ¿sí? Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces este es el modelo linealizado, de aquí hasta acá, ¿sí? Que no está tan complicado, ¿sí? ¿Se puede despejar? Claro que se puede despejar. Ya ustedes pueden revisar aquí si se despeja o no, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal. Estos son coeficientes que dependen del punto de linealización. Entonces U0 la conozco, H0 la conozco y la K la debo de conocer. A también lo conozco. Y esta delta H es una variable de desviación donde tengo 3 variables de desviación, ¿sí? ¿Qué tan lejos estoy de mi punto inicial para H, para Q y para la entrada U? ¿Okay? Y con esto se termina la linealización, ¿sí? Podrías tú hacer un poquito más de consideraciones aquí, pero pues básicamente ya es para el control, ¿no? Entonces, denle una checada a eso. La linealización es hasta aquí, ¿sí? Donde ya tienes esto en diferencias y no en derivadas. Y bueno, si se fijan, aquí ya está más sencillo porque esta H0 es un valor conocido, ¿no? Entonces la raíz de H0 pues, es un valor fijo, ya no está variando. Bien, ahí se acaba, muchachos, este tema. Una disculpa por el video tan largo. Le voy a acelerar la velocidad de reproducción para que no tenga mucho problema de entenderlo, ¿sí? Me 54 minutos, pero si lo acelero se va a quedar como a la mitad del tiempo, más o menos como a los 30 y tantos minutos. Bien, eso es todo. Nos vemos la próxima y pues nada, gracias por aguantar tanto, llegar hasta el final. Nos vemos.